Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria y honra sea su nombre, oh mi Dios. En esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre amado, Señor, y nos presentamos, Señor. Que seas tú, mi amado Dios, este momento, el quien habla, oh Dios, a cada vida, a cada corazón, a cada uno de los que estamos presentes en esta noche, oh Dios. Padre amado, glorifícate, Dios, por medio de tu palabra, Señor. Que su nombre sea exaltado, Señor, en medio de la congregación. Oh Señor Jesús, también allá en los hogares, aquellos que también estarán conectados, Señor. Oh Padre amado, Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, llega en los corazones, que tu palabra distorsiona todo pensamiento, Señor, contrario a tu voluntad, a tu verdad, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga fortaleza, que tu palabra traiga alimento, que tu palabra, Señor Jesús, oh Padre amado, llega, Señor, y que cumple el propósito por el cual es enviado, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Padre amado, Señor, que los oídos espirituales, oh Padre amado, estén atentos en esta noche, Señor, y toda sordera espiritual, Señor Jesús, oh Padre amado, Señor Jesús, que está estorbando, Señor, oh Padre amado, que en esta noche sean abiertos, Señor. Oh Padre Santo, los corazones endurecidos que en esta noche, oh Padre amado, estos corazones, Señor, salgan, Señor, diferente. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, cuando el mundo hace sus cosas, ¿verdad? El mundo lo disfruta y el mundo le encanta. De aquí de otro lado, acá están gritando, están brincando y están disfrutando lo que están haciendo, ¿verdad? Allá atrás, allá no hay que decirle que griten, ellos gritan, llegan al punto, al éxtasis de lo que están haciendo y se ponen a gritar y están sudando, están sonriendo, se quitan la máscara y demuestran lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos porque están en su mundo, ellos están en lo que están haciendo, amén. Y nosotros estamos en la casa del Señor, amado hermano, y recuerde que el día de hoy no tenemos aquí en ataúd a alguien para que todos estemos callados. En esta noche nadie aquí lo vemos que venimos a velarlo para que digan, estamos callados, amén. Estamos en la casa del Señor, amén. Gloria al Señor. Así que afloja ese cuerpecito. Yo sé que quizás hoy fue un día tareado, los que trabajaron en el sol, quizás traen el cuerpo como bien maltratado, porque siempre sí pasa, amén. Pero este es un momento especial que nosotros estamos en la casa del Señor, amén. Así que, amados hermanos, en esta noche vamos a aprender algo muy importante, amén, relacionado con el libro de Romanos, amén. El tema es transformación total. Transformación total. Cuando decimos transformación total, nos referimos, amado hermano, esa acción de transformarse, amén, ese efecto de transformarse, amén. Hablamos de este punto, amado hermano, porque aquí en el libro de Romanos encontramos a Pablo, después de toda su enseñanza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo enseña enérgicamente la doctrina de la palabra del Señor.
Pablo enseña del nuevo nacimiento. Pablo enseña del arrepentimiento. Pablo enseña cómo vivir en el Espíritu. Pablo enseña, gloria al Señor, doctrinas de la palabra del Señor. Pablo enseña salvación. Pablo enseña misericordia. Y Pablo enseña del 1 al 11 toda la teología, toda palabra doctrinal para el crecimiento de las personas que fue dirigida esta carta. Pero para usted que lo ha leído, supuestamente usted ya habrá leído Romanos. Amén. El cristiano tiene que haber ya leído, si el cristiano lleva alrededor de 5 o 10 años en el evangelio, ya debería haber leído tan siquiera todo el Nuevo Testamento para entender lo que estamos hablando. Para que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, simplemente venimos a confirmar lo que nosotros ya hemos leído. Amén. Ya no es simplemente algo nuevo me enseñaron hoy. No, es algo nuevo para ti porque no lo has leído. Entonces Pablo encontramos en 11 capítulos, amado hermano, algo extraordinario. Y yo leyendo, estudiando los 11 capítulos y lloraba y le testificaba a mi esposa cuando hablaba, ¿verdad? Hay un pasaje de la palabra que habla que nosotros nada más fuimos engendrados, decía, ¿verdad? Donde fuimos alcanzados por misericordia, nosotros los gentiles, nosotros que éramos desechados, ¿verdad? Porque ahí estaba la nación escogida, por cuanto la nación escogida se endureció. ¿Qué hace Dios? Nos da la salvación a nosotros. Nosotros creímos el evangelio. Nosotros fuimos engendrados a la rama, al árbol. Y viene Pablo, nos dice, tampoco no se crean ustedes, nos dice a nosotros los gentiles, ¿verdad? Que ustedes fueran engendrados. O sea que en pocas palabras, Dios tuvo misericordia de nosotros. Grande es la misericordia. Y yo digo, Padre Santo, o sea, nosotros los gentiles éramos desechados, éramos nosotros descartados, pero mientras el pueblo no creyó, habían otros que sí creyeron. Por cuanto Pablo iba en las sinagogas a ir a predicar, los judíos lo desechaban, lo detestaban y lo sacaban a pedradas. Entonces, ¿qué decía Pablo? Entonces, no soy apóstoles de ustedes, entonces soy apóstoles de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Somos nosotros, amado hermano. A manera de introducción, estoy dando a entender de lo que Pablo, gloria al Señor, había transmitido a los romanos. Pero Pablo, termina el capítulo 11 y empieza en el capítulo 12, empieza a hablar ya no la teología, ya no la doctrina, ya no habla de eso. Ahora Pablo nos quiere enseñar cómo vivirlo. Amén. Ahora Pablo nos quiere enseñar cómo nosotros debe ser nuestro transitar en nuestra vida diaria. Pablo nos viene a enseñar ahora, ya no es simplemente el conocimiento, ahora es ¿cuál? La aplicación de la palabra hacia nuestras vidas. Hay mucha gente que conoce de doctrina, amados hermanos. Hay mucha gente que tiene mucha teología también, amados hermanos. Pero el detalle, los doctores, los grandes teólogos dicen, estaba tan bonito lo que escribió Pablo a los romanos hasta en el capítulo 11 y ahí lo había dejado porque fue una joya lo que él escribió. Fue algo doctrinal que impactó al pueblo. Pero después Pablo se viene a detener. Ahora quiere enseñarle cómo debes aplicar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 de tu vida. Ahora, ¿cómo debemos de vivir? Y no sé si usted, amado hermano, se da cuenta de algo de que estamos hablando ahorita. Si usted es tan entendido, usted dirá, Padre Santo, sí, ciertamente,
la iglesia de ahora, de una de otra manera, nosotros hemos sido doctrinados aquí en la casa del Señor. Aquí hemos recibido doctrina, aquí hemos recibido nosotros palabra, aquí nos hemos recibido enseñanza. Han puesto la pantalla, nos han enseñado y hemos recibido mucha palabra del Señor. Amén. Pero el problema es que ha caído, o el problema es que donde hemos caído es de que solo simplemente hemos sido ¿qué? Receptores. Mas sin embargo lo hemos guardado nada más. Lo tenemos en la cabeza, el conocimiento, pero el detalle es que nosotros no lo hemos aplicado. Por eso Pablo tiene que hablar de esta manera enérgicamente. En el 12, en el 13, en el 14, Pablo habla algo, cosas extraordinarias. Solo en el 1 y el 2 encontramos Pablo como él nos recomienda. Y para seguir, el tema es transformación total. Cuando hablamos de transformación total, estamos hablando de algo radical. Cuando usted sale de su apartamento donde vive, se va a vivir en otro lado, ¿qué pasa? Un cambio total. Usted viene de su país, vino para acá, que hizo un cambio total y se tuvo que adaptar a esos cambios. Amén. Un niño que lo sacan de una escuela, lo llevan a otra escuela, sufre un cambio total, una transformación total. Su niño después de tener 9, 8, 10, ya tiene 14, sufre un cambio total. Sufre una transformación. Y a eso nosotros le llamamos metamorfosis, que quiere decir una transformación que experimenta determinados, aquí ponemos determinados los animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo en su forma, sino también a sus funciones y a su modo de vida. Ahora bien, yo quiero ponerle un ejemplo con relación de la metamorfosis relacionado con la mariposa. Un ejemplo sencillo para entender el tema de hoy. La mariposa empieza como un huevito en una hoja. Así empieza la mariposa, es un huevito. Después se va creciendo y se convierte en una oruga. Después que la mariposa ya es una oruga, la oruga se transforma en una pupa. O sea, algo que se empieza a hacer así como algo como que está colgado. Así vemos la mariposa. Después la pupa se empieza a cristalizarse. Empieza como después de que se mira algo, una bolita así media acostada. Ahora vemos que empieza a cambiar de color y ahora va cambiando, va creciendo. Los cambios y las transformaciones que tiene la oruga. Ahora encontramos la pupa se transforma en una mariposa. Entonces empieza a salir la mariposa de donde estaba y empieza a salirse. Todavía está dentro, pero se está formando. Empieza a salir sus alas, empieza a salir todo, su boquita, tiene sus antenitas y todo empieza a transformarse dentro de la pupa. Después, cuando termina de formarse y transformarse, se convierte en una mariposa total. Amén. Que sufrió una transformación total. Amén, ahí está. Es la transformación que sufre este animalito. Miren, hablamos de la pupa, es esto, ¿verdad? Y la cristalización es el verde y se va formando hasta que se forma. Aquí ya se le reconoce como una mariposa adulta. Ahora bien, aquí vamos a encontrar un detalle. Cuando la mariposa es adulta, ahí es cuando la mariposa empieza a volar. Ahora la mariposa ya no está ¿dónde? En las hojas. Ahora ¿dónde anda? Volando. Amén. Entonces, Pablo lo que quiere enseñarnos es, amado hermano,
Dale al Señor que usted tiene que hacer cambios en su vida. O bien decir, nosotros tenemos que dejar que el evangelio, que la palabra del Señor que nos han predicado, tenemos que dejar que transforme nuestra vida para dejar que suframos esos cambios. El detalle radica es que muchos nosotros no queremos los cambios. Amén. Nadie quiere sufrir los cambios. Alguien que le diga, mire, tenés que vivir donde estás, tenés que vivir en otro lado por obligación. Nadie quiere sufrir esos cambios. ¿Por qué? Porque nos adaptamos al lugar donde estamos, nos acostumbramos al lugar donde nosotros nos establecimos. Ahora en la vida cristiana, eso es lo que ha pasado. Estamos acostumbrados a una manera de vivir. Estamos adaptados a una forma de vivir. Pero no queremos transformar, no queremos sufrir estos cambios. Y es por eso, amado hermano, la iglesia en estos últimos tiempos, su problema grande es el enfriamiento. El detalle de la iglesia en estos últimos tiempos es, amado hermano, que en vez que va en la cúspide, en vez que sube, está viniendo para abajo. Las familias ya no son las mismas como antes. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando de nuevamente a lo de allá afuera. Pero antes, para hablar de lo de allá afuera, quiero seguir aquí, amén, con relación de la mariposa. Ahora encontramos a la mariposa de la hoja, ahora volando. Amén. De una hoja volando. Básicamente sufre una variación en su vida de la manera radical. Y ese es el detalle, amado hermano, lo que tenemos nosotros los cristianos. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, cuando nosotros vivimos la palabra, así como la palabra nos han dicho, nos han enseñado, a usted le van a decir que usted es un radical. A usted le van a decir que es un religioso. A usted le van a señalar que usted es algo diferente. Le van a decir que usted es raro. ¿Y saben por qué le van a decir raro? Porque usted no hace lo que los demás hacen. Por eso Pablo nos enseñó en los capítulos antes que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea que Pablo dice, yo nunca me voy a cansar de hablar del evangelio porque esa palabra transforma las vidas, distorsiona la mente de la persona. Y Pablo nos habla y nos enseña en esta noche, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo empieza en este versículo como enseñando a los romanos: les ruego, les pido favor, ayúdenme, colaboren. Les ruego por las misericordias de Dios. Cuando él habla de las misericordias de Dios, nos está dando a entender que recuerde que por gracia soy salvo. Recuerde que Jesús murió por ti en la cruz de Calvario y esa salvación que tienes ha sido por la gracia de Dios. Nunca te olvides de la misericordia de Dios en tu vida. Por eso dice, os ruego por las misericordias de Dios, tanta misericordia de Dios que ha tenido con el ser humano. Porque bien dicho dice la palabra, nuevas son su misericordia cada mañana.
Esa es su misericordia del Señor. En pocas palabras nos está diciendo, no pisoteen esa gracia, no pisoteen esa misericordia, no pisoteen ese amor inalterable que ha mostrado Dios para con ustedes. Os ruego, le está rogando. Dice, ya aprendimos mucho. Porque recuerda que en el capítulo 3, que era con donde habla, dice que Él tiene misericordia al quien tiene misericordia. No es el quien corre, sino que es al quien tiene misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. No es simplemente, amado hermano, tener conocimiento, sino que es vivir ese conocimiento. No es simplemente saber que hubo un Jesús que murió y resucitó en la cruz del Calvario por mí, y simplemente saber, bueno, ya lo acepté, estoy en la iglesia y cumplo con el culto que hago aquí, cumplo con el rito que hago aquí, aplaudo, canto y termino y me voy. Más adelante vamos a aprender de eso, de que no es simplemente aplaudir y cantar. Y cuando resalto este punto, dice, existe mucha gente con mucho conocimiento teológico, personas bien adoctrinadas, personas bien fundamentadas, a que nos dejan con la boca abierta. Yo me he encontrado con personas cuando hablan, miren hermano, a mí hasta me desarman. Agarran Romanos, agarran Hechos, agarran todo, agarran la ley, y uno se queda hasta espantado. Dios mío, Señor, me falta más lectura, me falta oración. ¿Qué es lo que me falta? Pero existe un detalle. Aquí es donde vamos metidos nosotros también. Es que por sus frutos los conoceréis. Ese es el detalle. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Porque los que han nacido en el Evangelio, los niños que nacieron en el Evangelio, se fueron a escuelas dominicales, aprendieron Biblia, crecieron en la adolescencia, les enseñaron Biblia, se fueron a la juventud, aprendieron Biblia, crecieron en las conferencias de jóvenes, aprendieron Biblia y todo. Fueron adoctrinados, crecieron en la doctrina. Pero ¿cómo va a relucir el individuo eso? Lo va a relucir con sus frutos, con sus hechos. Pablo nos ruega a nosotros, amado hermano, amén, que no nos olvidemos de la misericordia de Dios. No se olviden de eso. Que nunca pasemos por alto. Y después dice él, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok, en este punto tenemos que entender algo, amado hermano. Para los que estamos en Cristo, nosotros somos ese sacrificio vivo. Hay una mala interpretación que se ha dicho, hoy me voy a la iglesia, me voy a presentar en sacrificio vivo, agradable ante el Señor. Así decimos, va. Y por eso cantamos, ay, canta, aleluya, gloria al Señor. Decimos, va. Eso es un rito que hacemos aquí, cantamos, aplaudimos. Pero cuando habla Pablo, el sacrificio vivo y santo agradable al Señor, amado hermano, se está refiriendo de su vida las 24 horas. Es ese culto racional que está pidiendo. Ese sacrificio que tengo que yo presentar delante del Señor. Básicamente es aplicando la palabra de Dios
en nuestras vidas. Vivir la palabra las 24 horas del día. Vivir en santidad delante de Dios. O sea, consagrar mi vida para Dios. Quiere decir las 24 horas. Para poder entender, amado hermano, es que Pablo te está diciendo, básicamente venimos a regresar, que tú eres un individuo apartado. Un individuo que fue apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir. Y muchos dicen, yo, ¿dónde te fuiste, hermano? Me fui al culto. Dice, voy a dar culto al Señor. Dice, no, Dios no necesita culto, hermano. El culto, eso ya lo desarrollamos desde la casa. El culto nosotros lo desarrollamos nosotros mismos, amado hermano. Ya cuando venimos acá, ya es un complemento. Eso ya es venir aquí en su templo, en sus atrios. Ya venimos nosotros a agradecerle por las bondades, por las maravillas. Venimos nosotros acá. Y decimos, yo fui a darle culto al Señor, como es el que predicó, va. Yo fui a darle culto al Señor, le prediqué, no. Porque recuerde, mire, pues recuerde que en Romanos, más atrás en el 2, en el 3, donde habla, tú que predicas, oye, ¿cómo hablan los predicadores? Tú que predicas, le dice, y no vive lo que dices. O sea que el predicador antes de predicar aquí, tiene que vivirla. Eso es presentar mi cuerpo en sacrificio santo, agradable delante del Señor. No estoy gritando, sino que es la mascarilla. Váyase conmigo a San Mateo, capítulo 16. Oigan lo que dice San Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor. 16 dice, 16:25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea que no está nada perdido. En Romanos 6, 11, 13, regresamos para enfatizar un poquito eso de que tenemos que presentar nuestro cuerpo vivo, santo, agradable delante del Señor. Romanos 6, 11, 13. Vamos a leer, dice así. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Enfatizamos ese punto, dice, si no presentáis vosotros, dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos está hablando que este cuerpo le pertenece a Dios. O sea, si yo aparto mi cuerpo para el pecado, o sea, estoy ofreciendo sacrificio agradable delante de Dios. En primera de Tesalonicenses, amén, dice, ¿quién es el que santifica? Porque ahora hablamos de santidad, ¿verdad? Pero ¿quién es el que santifica? Dios es el que santifica. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 22-24 dice así, oiga,
esto es muy importante, amado hermano, amén. Dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios, o sea, si yo me abstengo a pecar, si yo me abstengo a hacer maldad, si yo me abstengo y no quiero ofender a Dios, oiga lo que dice en el 23, y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fieles es Él que os llama, el cual también lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. La verdadera adoración y el sacrificio verdadero es que yo, o sea, yo me guarde de todo mal. Me tengo que abstener. Amén. Muchos decimos, Señor, Señor, ayúdame a no pecar. Señor, yo no lo quería hacer, pero lo hice. O sea, Pablo lo que te está diciendo, por eso digo, os ruego, o sea, hace favor, no pecas. Entonces sí, eres un sacrificio vivo y agradable delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Qué bonito que usted está serio en esta noche. Eso quiere decir que estamos aprendiendo la palabra del Señor, amén. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de agradable, amado hermano, es que cuando decimos agradable delante de Dios, estamos diciendo que estamos causando agrado. Y aquí es la retórica para todos. ¿Le estamos agradando a Dios? Como predicador, ¿le estoy agradando a Dios? Las salmistas le están agradando a Dios. Las mujeres le están agradando a Dios. Las esposas le están agradando a Dios. Los hijos están agradando a Dios. ¿Somos agradados ante Dios? Cuando decimos agradar, estamos diciendo que Dios encuentra placer en nosotros. Que verdaderamente ese ayuno Dios lo va a recibir. Verdaderamente esa alabanza Dios lo va a recibir porque ha encontrado placer en ti, que estás viviendo una vida apartada delante de Él. Tú colaboras en apartarte y Él te santifica. Porque así como te llamó Él, es el que te va a ayudar. Pero no es todo, dejemos a Dios. Sino que somos nosotros también que tenemos que hacer esa otra parte. Y cuando decimos agradable, también estamos diciendo complacer. ¿Estaré yo complaciendo a Dios con mi hablar? ¿Estoy complaciendo yo a Dios con mi acción? ¿Le estoy complaciendo a Dios en mi caminar? Dios me está viendo a mí todo lo que hago. Esta es la pregunta, ¿va? ¿Dios está encontrando placer conmigo? ¿Realmente le estoy agradando a Dios? ¿Estoy complaciendo con mis acciones y hechos? ¿O Dios está decepcionado de mí? Porque Él mira verdaderamente con mi ojo cerrado, ¿verdad? Alabaré, alabaré. Dirá, todo el día no hizo bien las cosas y después viene a decirme alabaré, alabaré. O sea, ese alabanza que estoy dando no es recibida. ¿Por qué? Porque todo el día y no alabé al Señor con mis. Entonces es lo que Pablo quiere enseñar a los romanos, que dice, vivámoslos, apliquémoslo todo lo que yo ya les he enseñado.
Y Pablo nunca se cansó de enseñar el evangelio. Pablo nunca se cansó de hablar de la palabra del Señor. Y nosotros los predicadores nunca nos vamos a cansar de predicar el evangelio. Sea que me regale un helado, no me regalo, me felicita, no me felicita. Mi trabajo mío es porque Dios me llamó, es que hablar de la palabra del Señor. Y hay que predicar la palabra del Señor tal como está. Ese es el mandato de Dios. Entonces, nadie puede engañar a Dios. Aquí estamos disimulando realmente que si yo soy un adorador, porque si estuvieran los emocionalistas diría, tremendos adoradores, le dicen a los músicos, tremendos adoradores, y todos somos tremendos para ellos, ¿verdad? Pero él y quien está viendo que soy un tremendo adorador, ¿quién es? Es Dios. O sea, el que está viendo lo que hay aquí en lo más profundo de mi corazón es Dios. O sea, a él nadie lo puede engañar. Entonces, ahora sí, amado hermano, ¿se recuerdan que una vez nuestro hermano Juan Torres nos enseñó que tenemos que ofrecer ofrenda, o sea, un sacrificio agradable, que sea un olor agradable delante del Señor? ¿Se recuerdan esa vez cuando el hermano Juan nos hablaba de eso? Uy, cómo nos enseñaron, ese nos adoctrinaron bien bonito. Entonces Dios sabrá verdaderamente cuando le estamos cantando, Él dirá, si huelemos a... me es agradable esta adoración de mi hijo. Pero también dirá, huele mal esta adoración. Es por eso que el mundo no quiere el evangelio de la palabra del Señor. Por eso el mundo mejor se vuelve ateo. Mejor el mundo, mejor niego a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere vivir bajo los parámetros y los reglamentos de la palabra del Señor. ¿Por qué no quiere ser gobernado? El mundo es ingobernable. Amén. 11:36 dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a retroceder un poquito atrás. Dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oiga, el 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí este punto quiere que entiende. Y eso lo vamos a encontrar la respuesta en Efesios 1:3-6. Vamos a Efesios 1:3-6. Cuando decimos que para Él fue creado, sea que usted, amado hermano, si usted fue salvo por el Señor, recuerde que usted fue salvo, gloria al Señor, primero por gracia, gloria al Señor, y segundo porque, gloria al Señor, porque a Él es el dueño de la alabanza. Oiga que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. Por eso, amado hermano, somos, gloria al Señor,
sino Dios nos salvó para la alabanza y la gloria de su nombre. Amén. Y seguimos. Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando hablamos de racional se refiere del original, que quiere decir lógico. Amén. Lógicamente que usted tiene que agradar a Dios con su vida, con su acción, con todo, con su hablar. Lógicamente que el marido tiene que tratar bien a la mujer, así alabe al Señor. Lógicamente la mujer se tiene que sujetar al marido, así está alabando a Dios. Lógicamente el hijo tiene que sujetarse al padre, está alabando a Dios. Lógicamente nosotros como cristianos, la vida que nos lleva al cielo, tengo que leer la palabra. Lógicamente le estoy agradando a Dios. Lógicamente dice la palabra que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Es lógico. Ese es el culto, cuando habla del culto racional. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nos acercamos y ya en el 2 dice así algo muy importante. Él ya nos habló, ya nos rogó, ya nos enfatizó. Ahora nos habla en el 2, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Los cristianos no debemos conformarnos cómo vive y también cómo actúa el mundo, o sea, la sociedad. Y cuando hablamos del siglo, nos referimos de los tiempos del siglo I, el siglo II, siglo III fueron tiempos diferentes, pero ahora nosotros estamos viviendo este tiempo. Cuando hablamos de siglo, estamos hablando también de este tiempo. Ahora la pregunta es, cuando dice no os conforméis con este siglo, amado hermano, déjeme decirle que en este tiempo, en este momento, amado hermano, el quien gobierna este mundo, esta sociedad de ahora corrompida, el que lo está gobernando es Satanás. Es Satanás y sus demonios. Y él dice, no os conforméis. Dice, no os conforméis. Gloria al Señor, no os conforméis. Dice, porque dice Pablo en Corintios capítulo 4 que él predicaba, amado hermano, pero ¿quién es el que cegaba los entendimientos de la gente? Dice Pablo que Satanás lo cegaba. Él se encarga de cegar a los hombres para que vean, dice, para que no vean la voluntad de Dios, para que no vean la verdad de Dios. No os conforméis. Cuando decimos de esa manera, también nos referimos que no se adapten. Dice, no se acomoden a este siglo. Porque en el tiempo de Pablo, cuando él predicaba, por ejemplo, cuando predicaba a los corintios, había un detalle. Allá se le reconocía una filosofía que se llamaba dualista. La filosofía dualista era de que la carne se va a morir y se entierran y el espíritu tiene eternidad, decían, ¿verdad? Pero decían ellos, que disfrute la carne, hombre. Pues que le dé su deleite, al fin de cabo se va ¿a dónde? A 2 metros para abajo y se acabó. Y lamentablemente que en Corintios había gente que estaban viviendo así. Vivían una vida doble. Por eso la iglesia de Corintios se le reconoce como una iglesia carnal, carnuda. Había incesto, había adulterio, había pecado, había borrachería, había adulterio. Ellos querían hacer como se hacía en la iglesia del otro lado. Ellos también querían hacer en la iglesia, también la iglesia verdadera. Por eso Pablo los reprendía. Por eso les ponía ejemplo, ni modo que vuestro cuerpo de ustedes lo dan a la ramera, le decía, ¿verdad? Y se quedaban, ¿cómo es eso? ¿Cómo está? Pues que ellos así estaban viviendo. Estaban viviendo una vida doble. Y ahora analicemos este punto. ¿Será que en esta actualidad así está también la sociedad?
el 100% de personas dentro de una congregación, independientemente de quién sea, Dios mío del cielo, no sabemos si realmente, si somos o no somos verdaderos cristianos dentro de la congregación. Usted no debe, oiga, usted no debe aplaudir ni tampoco acostumbrarse al mundo sistemático de ahora. Y en este punto vamos a meter, hablando de este siglo, ahora aquí no, dejemos a un lado Corintios, dejemos a un lado Romanos, dejemos al otro lado ya. Vamos ahora a la actualidad. Ahora, hermano, usted no debe acostumbrarse, amado hermano, según como Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo. Dice, amado hermano, no debemos acomodarnos. No, nosotros no podemos, amado hermano, adaptarnos. En pocas palabras, usted no puede aplaudir la ideología de género. Usted no puede aplaudir la desviación moral. Usted no puede aplaudir la pedofilia. Usted no puede aplaudir el incesto. A los que faltan respeto a los padres, a los asesinos, a los narcotraficantes, a los brujos, a los hechiceros, a los maldicientes, a los chistes de doble sentido, a los borrachos, a la corrupción gubernamental, a la pornografía dentro de la televisión y los celulares. Y tampoco podemos aplaudir la unión libre. Eso es lo que se vive ahora en la actualidad. En el mundo de allá afuera, amado hermano, y le preguntan, y yo conocí a un amigo en el trabajo allá en Guatemala, y ese muchacho me contaba, que dijo que fue a llevar a comer al papá de su mujer. Lo llevó a comer, dice que le invitó un caldito y se fueron tranquilos y festejaron su unión con ella. Pero yo pensé que se fueron ante un juez y firmaron un consentimiento. Mira, voy a firmar porque verdaderamente me quiero casar contigo. No. Fueron a festejar su unión libre. Estoy hablando de hace 14 años. Y estaba feliz. Me enseñó su foto. Nosotros no podemos, amado hermano, nosotros decir, wow, qué felicidades. Espero que usted no lo diga, amado hermano. Espero que usted no diga también, ay, felicidades, que ya te juntaste. Ay, felicidades, yo te pongo el pastel y si quieres te invito a comer. No, señores. Eso se llama fornicación. Por eso dice, no adaptéis, no se conforman. Sean ustedes la diferencia, sean la luz en medio de esa oscuridad. O en pocas palabras, que sea usted la espina en el zapato de ellos. Que se sienten incómodos, porque usted tiene la luz, usted tiene la verdad. Y esto de la unión libre, basándome en la unión libre, esto está de moda. Es moda eso, ya, tranquilo. ¿Y por qué no crees que yo nada más quiero probar cómo me sale en el matrimonio? A ver si es cierto que dicen que el matrimonio es como el demonio. Y si me sale mal, bueno, lo mando, que vaya. ¿Y saben qué hace? No se embarazan porque no quieren más compromisos y responsabilidades. Y si se terminó la relación, no hay nada. No os conforméis en este siglo, no nos conformamos, amado hermano. Usted no diga a un su pariente o su familiar, ay, qué chulo. ¿Y qué es su hija? ¿Qué tiene? Es que mi hija ha tomado una decisión. Dice que le gusta a la otra muchacha. El hombre, no, dice que él le gusta a los hombres. Y usted como cristiano va a decir, ay, sí, verdad, déjelo. Sigue orando y al rato se va a componer. Por eso Pablo enseñó 11 capítulos en Romanos y nos enseñó de eso. ¿Y saben por qué estamos en la luna? Porque no lo leemos. La tarea tiene es que léalo. Usted se va a encontrar cosas verdades ahí. Y por cuanto ellos decidieron ser así, Dios les entregó a una mente reprobable. Y por cuanto quisieron a ellos así, amado hermano, Él lo entregó y dice que hasta lo disfrutan en hacerlo. El endurecimiento de qué? De corazón.
están idos. Para ellos es normal, salen con lo de su mismo. Y la iglesia va a decir, ay, chulo, tenemos que amarlo si quererlo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que estos puntos muchas veces es chocante, amén. Dito sea el nombre del Señor. Así que no debemos conformarnos, amén. Y vamos a acabar en esta noche donde dice, sino conformaos, dice, sino transformaos, perdón, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nosotros, amado hermano, por eso hablamos de la transformados, hablamos básicamente de ese ejemplo de la mariposita. Tuvo que una transformación. Amén. Vamos a terminar en esta noche diciendo, en el antiguo pacto todas las ofrendas del sacrificio eran perfectos. Habían ciertas restricciones para traer el animal que, por ejemplo, que no tenían defectos. Así también nosotros en la actualidad ya hemos sido transformados, cambiados, nos presentaremos ante Dios como un sacrificio santo, agradable. Por esto es su voluntad. Pónganse sobre sus pies. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta noche, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Lo que sabemos, Padre amado, que tú nos llamas, Señor, a vivir su palabra, Señor. Dios de la gloria, delante de ti ponemos nuestras vidas, Señor. Oh Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, vaya en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que no se vaya vacío, Señor. Que no se vaya al aire, sino que vaya sellado en nuestros corazones. Oh Padre amado, te lo pido en el dulce nombre de Jesús, que murió, resucitó. Aquel que murió en el Calvario en nuestras vidas, en el nombre de Él, en el nombre de aquella sangre perfecta, en el nombre del sacrificio agradable delante de ti, que es tu Hijo que padeció por nosotros, Señor. Alabanza y gloria a tu nombre en esta noche, Señor Jesús. La vida de mis hermanos lo ponemos delante de ti, Señor. Y que esta palabra, Señor, Dios de la gloria, Señor, que la vivamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que alabe el nombre del Señor y quiero dejar el tiempo.